solamente una grabación más. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo aplicado a un puente, pues, de una determinada dimensión. Bien, vamos a compartir pantalla, toda la pantalla, listo, compartimos. Ok, ya está. Entonces vamos a aplicarlo a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de aplicación. Digamos, tenemos un puente de 20 metros de luz y lo que queremos es justamente diseñar los estribos que estamos viendo acá en los extremos. Y para eso nosotros necesitamos determinar las cargas horizontales, que a través de la superestructura, esas cargas horizontales finalmente se van a transmitir hacia los estribos. Y esas fuerzas horizontales lo que va a hacer al estribo es llevarlo al volteo, ¿no? Y justamente ahí es donde nosotros tenemos que asegurar que el estribo no se voltee, ¿no? Por ejemplo, una de las fuerzas horizontales podría ser la fuerza de frenado. Ahí aparece una fuerza de frenado. ¿Ya? Y esa fuerza de frenado, al final, ¿no? Lo que va a hacer a este estribo es generarle así un momento de volteo. Y obviamente, pues, ese momento de volteo nosotros tenemos que asegurar de que no lo voltea el estribo. Y eso lo vamos a conseguir a través de un factor de seguridad al volteo, ¿no? Es decir, habrá una fuerza así estabilizadora que va a generar pues momento en sentido contrario. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que finalmente vamos a llegar a eso. ¿Ya? Veamos entonces el ejemplo. Tenemos aquí un puente de 20 metros de longitud. Acá tenemos la sección. En realidad tiene dos carriles, no es 3, 2. Esta parte de acá es 360. Esto se une con esta línea. En realidad es solamente dos carriles. ¿Ya? Y lo que sí nos interesa son estas dimensiones de la cara, ¿no? Por ejemplo, el parapeto tiene 0.80 metros de alto. La viga tiene una altura de 1.40, es decir, toda esta superficie, si nosotros lo tenemos acá como un plano, proyectado en ese plano, tendríamos una superficie cuya altura sería la suma de estos dos, es decir, estaríamos hablando de 2.20 metros de alto y por una longitud de 20 metros, que es la longitud del puente. Vamos entonces y lo vamos a aplicar pues en un estribo de gravedad. Ahí ustedes pueden ver, aquí está el estribo de gravedad. Y a la próxima clase vamos a estudiar con más detalle estos estribos. Y sobre este estribo descansa pues, digamos, la viga del puente. Y sobre esta viga va a actuar pues el viento, la fuerza de frenado, la fuerza sísmica. Y finalmente lo que vamos a querer es que este estribo no se voltee debido a esas fuerzas. ¿Ya? Bien, entonces, primero para eso determinemos la fuerza centrífuga, ¿no? Para determinar la fuerza centrífuga, nos vamos de dato. Normalmente cuando tenemos así la curva, los vehículos suelen pues ingresar esta curva con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Es común ese valor. Entonces por acá nos damos un dato: velocidad de diseño de la carretera 60 kilómetros por hora. Y el radio de curvatura del carril de circulación es de 30 metros, es decir, es una curva muy cerrada, ¿no? De 30 metros, ¿ya? El radio es de 30 metros. No se olviden, el radio, ¿dónde lo medimos? Ese radio lo estamos midiendo acá, ¿no? Al eje de la pista, ese radio vale 30, ¿no? 30 metros. ¿Listo? Entonces, con esos valores nosotros determinamos C. C sería igual a 0.105 por la velocidad al cuadrado entre 30, y eso va a salir igual a 1.26. Luego analizamos el peso del camión. El peso del camión sería de 33.2 toneladas, ¿no? Y ese camión va a pasar por cada carril, ¿no? Simultáneamente. Es como si tuviéramos dos carriles. No es que tuviéramos, tenemos dos carriles.
Por acá pasa un camión y el otro camión simultáneamente pasa por ahí. Entonces, para un vehículo, la fuerza centrífuga que produce un vehículo nada más sería pues su peso, 33.2, por el factor C, que es 1.26, y eso sale pues 41.83 toneladas, ¿no? Esa fuerza centrífuga para un camión. Para dos vehículos, o sea, dos camiones que pasan por estos carriles, entonces sería el doble, ¿no? 33.2, que es el peso del camión, por 1.26, que es el factor de C, por 2 estaríamos hablando de 83.66 toneladas. ¿Estamos? Esos 83.66 toneladas en el estribo estarían actuando así, o sea, son varios escenarios, pero creo que el escenario más crítico sería, acuérdate, la fuerza es de 84 toneladas. Y esa fuerza está actuando prácticamente a 1.80 metros de la superficie de rodadura, ¿no? 84 toneladas. Entonces, imagínense, y la fotografía me voy a ayudar mejor, ¿no? Imagínense que nosotros queremos diseñar ese estribo para esa fuerza. Entonces lo que haríamos es lo siguiente, ¿no? Primero voy a borrar estos valores. ¿Ya? 84 toneladas salió la fuerza, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el estribo cuando sobre todo tenemos puentes curvos? ¿No? Esa fuerza, a ver si lo trazo acá justo paralelo a esta línea, la fuerza estaría más o menos por acá, ¿no? Así. Esa fuerza sería de 84 toneladas, ¿no? Y con respecto a la superficie de rodadura, lo que tiene la superficie de rodadura está a 1.80 metros, ¿cierto? Entonces, esa fuerza, finalmente, con respecto a la base del estribo que debe estar por acá, la base, va a generar un momento así, ¿no? Donde ese momento va a ser igual a 84 multiplicado por un brazo, que sería en este caso la altura del estribo, ¿no? La altura del estribo más 1.80. Entonces, con eso yo determino, pues, el momento de volteo del estribo. ¿Se da cuenta cómo está el momento? ¿No? Es perpendicular al eje de la carretera. Al eje de la pista es perpendicular. ¿No? Entonces, de esa manera nosotros podríamos determinar el momento de volteo y ya luego, pues, vamos a ver cómo verificamos que el estribo no se voltee. Vamos, entonces es así como determina la fuerza centrífuga, cómo actúa sobre el estribo, ¿no? En este caso, la fuerza estaríamos viéndole como un puntito acá, ¿no? Pasa arriba a 1.80 metros de altura, y esa fuerza haría pues que la pantalla se voltee, ¿no? En ese sentido está actuando la fuerza centrífuga con respecto al estribo. ¿Estamos? No sé si hay preguntas ahí, ¿no? Bastante sencillo para determinar esa fuerza centrífuga. Luego tenemos la fuerza de frenado. Como tiene 20 metros el puente, entonces lo más desfavorable va a ser el caso 1. ¿Cómo determinamos la fuerza de frenado? Acá está nuestro camión, sabemos que pesa 33.2 toneladas, pero ojo, tenemos dos carriles, por lo tanto hay dos camiones simultáneamente y ambos se están desplazando en la misma dirección. Entonces la fuerza de frenado va a ser el 25% del peso del camión, pero multiplicado por dos carriles, dos vías, y por el factor de presencia múltiple, que es 1 para el caso de dos carriles cargados. Operando nos va a salir que la fuerza es de 16.60 toneladas. ¿No? Esa fuerza apunta o está en la dirección del movimiento del vehículo, ¿no? Es decir, sigue la dirección longitudinal del puente. Y en este caso salió 16.60 toneladas.
y está actuando a una altura con respecto a la superficie de rodadura de 1.80 metros. ¿Cierto? Ojo, no se olviden que este valor de acá hay que multiplicar por el factor de multiplicidad. Ese factor de multiplicidad lo presentamos en este cuadrito, ¿no? Y depende. Si estamos cargando un solo carril, el factor de multiplicidad es 1,20. Si estamos cargando dos carriles, el factor de multiplicidad es 1. Si cargamos tres carriles, el factor de multiplicidad es 0.85. Y si cargamos más de tres carriles, el factor de multiplicidad sería 0.65. ¿Ya? En nuestro caso, nuestra sección solo era de dos carriles. Por lo tanto, la fuerza que hemos determinado es de 16.6 toneladas. ¿Esa fuerza dónde está actuando? Ahora lo vamos a ver acá. Aquí, ¿no? 16.6 toneladas. Esa fuerza aproximadamente estaría actuando así, ¿no? Por acá. Ahí estaría esa fuerza de 16.6 toneladas. Y esta fuerza, con respecto a la superficie de rodadura, está actuando a 1.80 metros. ¿Cierto? Ya está. Entonces ahora tomamos momentos acá, ¿ven? Con respecto a este punto A, le voy a llamar, ¿cómo hallamos el momento con respecto al punto A? En ese caso, para ese estribo, ¿no? El momento que va a producir esa fuerza de frenado con respecto al punto A va a ser igual a este valor, a la fuerza de frenado, que es 16.6 toneladas, multiplicado por el brazo, que sería, en este caso, 8 metros, ¿está bien? 8 metros, no se puede escribir muy bien acá, más 1.80. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿cuánto nos va a salir el momento con respecto al punto A? Bueno, ya podríamos utilizar la calculadora y podríamos hallar, pues, ¿no? Por ejemplo, 16.6 multiplicado por la suma de 8 más 1.80, y eso va a salir 162.7, ¿no? 162.7 toneladas por metro. ¿Se dan cuenta? De esa manera podríamos determinar el momento producido en el punto A debido a la fuerza de frenado. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y cómo hemos determinado la fuerza de frenado? Fácil, ¿no? El 25% del peso del camión por el número de carriles y por el factor de multiplicidad. ¿Ya? Eso es porque el puente tiene 20 metros de longitud del chico, ¿no? Si fuera un puente de 1000 metros de longitud o varios tramos, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ahí sí la carga de carril va a ser la más incidente, en ese caso se tomaría el 5%, ¿no? Del peso del camión más la carga del carril. Listo. Bien, ¿qué más tenemos acá? Nos señala al respecto, a ver, el manual de diseño de puentes del Perú, el artículo 2.4.3.7, señala al respecto que los puentes para uso peatonal y para el tráfico de bicicletas se diseña para una carga viva de 510 kilogramos por metro cuadrado. Asimismo requiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que nuestra sección, dos carriles, el ancho total es de 7.95, por lo tanto hacemos un análisis para la carga de bicicletas, carga viva de bicicletas peatonales, sería igual, ¿no? A 7.95, que es este ancho, multiplicado por esta carga, que es 0.51 toneladas por metro cuadrado, y eso va a hacer que salga un resultado de 4.06 toneladas por metro. Es decir, si acá lo tenemos el puente, ahí habría una carga distribuida de 4.055 toneladas por metro. Y con eso podríamos hallar las reacciones, ¿no? En cada uno, reacción en A, reacción en B, es decir,
Este valor lo multiplicamos por 20 y luego lo dividimos entre 2, vamos a obtener la reacción en A, que es de 40.55 toneladas, y la reacción en B de 40.55 toneladas. Con esta carga se verifica el diseño de la cimentación. ¿Ya? Todo es verificar nomás el diseño de la cimentación. ¿Estamos? ¿Qué significa que esta carga, la carga, o sea, esta carga llega pues a la cimentación, lo dividimos entre el área de la cimentación y esa capacidad de transmisión de carga debe ser menor a la capacidad de soporte del suelo. ¿Estamos? ¿Qué más? Luego ya viene la presión del viento sobre la estructura, ¿cierto? La presión del viento sobre la estructura. En este caso, acuérdate que la presión básica corresponde a una velocidad de 160 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el puente está pues prácticamente está por debajo de los 10 metros de altura con respecto al terreno, ¿no? Entonces, básicamente vamos a utilizar la presión básica. En cambio, si tuviéramos muy alto, mucha altitud, entonces en ese caso sí, tendríamos que hallar la presión básica que va a ser más alta, va a ser mayor, debido a que el viento es mucho más fuerte en la altura. Pero como en este caso, nuestro puente no está más allá de los 10 metros de altura respecto al terreno, ¿cierto? Un puente que está prácticamente en el terreno. Entonces, en ese caso, la presión de carga va a ser esta de acá, 245 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos aquí cómo es esa carga, esa fuerza que impacta sobre la superficie del puente. Y para determinarlo sería así, ¿no? Es este mismo valor, pero pasado a toneladas, 0.245. Lo multiplicamos por los 20 metros de longitud del puente y por los 2.20 metros de altura, ¿no? 1.40 más 0.80, 2.20 metros de altura, va a salir una carga de 10.78 toneladas, ¿cierto? Esa carga de 10.78 toneladas va a estar actuando, ¿no?, en el centro de esta cara y a los 10 metros de altura, perdón, a los 10 metros de longitud del puente, acá en el centro de gravedad, ¿cierto? 10.78 toneladas, ¿ves? Y estaría actuando a 1.10 con respecto de la parte superior de la barrera. Todo vale 2.20, 1.10 más o menos por acá va a estar actuando esa fuerza. ¿Ya? Ahora, eso es como carga puntual, pero también podríamos hallar como una carga distribuida perpendicular a la pantalla a lo largo de AB. Y en ese caso estaríamos hablando, ¿no?, de 0.245 multiplicado por el alto, que es 220, y eso nos llevaría a un resultado de 0.539 toneladas por metro. Pero esta fuerza es perpendicular al puente, ¿no? Perpendicular a la viga del puente. Por lo tanto, esa fuerza lo que va a querer es hacer voltear el estribo, pero en la dirección, en dirección de la pantalla, hacia adentro. ¿Ya? No sé si se pueden dar cuenta, ¿no? Un volteo en el otro sentido. ¿Ya? Muy bien, eso es con respecto a la carga transversal. Pero ahora veamos qué sucede cuando aparece el viento longitudinalmente, es decir, paralelo a la longitud del puente, ¿no? Paralelo a cómo se desplazan los vehículos en el puente. En ese caso, igual seguimos con la presión básica y para una velocidad de 160 kilómetros por hora, es decir, estamos a nivel del terreno. Y en este caso tomamos alfa 60 grados y trabajamos con esta velocidad, perdón, con esta fuerza, ¿no?, de 92 kilogramos por metro cuadrado. Entonces va a aparecer una fuerza longitudinal y esa fuerza longitudinal va a ser 0.092, esta fuerza de acá pasada a toneladas, por 2.20, que es el alto total, ¿no?, viga más parapeto, y por la longitud total del puente por 20,
y por el factor de presencia múltiple, que es 1, porque estamos cargando solo los carriles. Y eso va a hacer que aparezca una fuerza longitudinal de 4.048 toneladas. Y esa fuerza longitudinal lo que va a hacer es voltear pues al estribo, ¿no? ¿Estamos? Listo, así de sencillo se va obteniendo pues esas fuerzas con dirección longitudinal. Luego también tenemos la presión del viento sobre los vehículos. ¿Ya? Un primer caso es que el viento impacte en el vehículo así transversalmente. Y para eso nosotros tomamos este ángulo 0 y trabajamos con este valor de 149 kilogramos por metro. ¿Ya? Así, ¿no? Entonces, esta carga total va a ser igual a 0.149 pasada toneladas por la longitud del puente, que es 20 metros, ¿no? Y por el número de carriles, que es 2, y por el factor de multiplicidad, que es 1. Y eso nos lleva a un resultado de 5.96 toneladas, ¿no? Y esa fuerza estaría actuando a 1.80 metros respecto a la superficie rodante, tal como lo puedes ver en la figura. ¿Ya? Carga que actúa simultáneamente a la carga transversal del viento sobre la superestructura. Ambas se tienen que sumar. Eso es cuando es perpendicular al vehículo y el vehículo pues cruza los 20 metros que tiene el puente, ¿no? Ahora también podemos determinar la carga longitudinal. Esa carga longitudinal, es decir, la fuerza del viento, ya no impacta perpendicularmente sobre el vehículo, sino con un ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Con un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Si es un ángulo de 60 grados, entonces agarramos este valor, sería la carga, la presión del viento en kilogramos por metro de longitud, 0.56. Lo pasamos a toneladas, sería pues 0.056 toneladas por metro. Lo multiplicamos por la longitud del puente, por el número de carriles a vehículos y por el factor de presencia múltiple. En este caso sale 2.24 toneladas, ¿no? Esa fuerza está actuando, miren, la dirección longitudinal del puente y a una altura de 1.80 metros. Y esta fuerza va a voltear al estribo, ¿no? Va a generar un volteo al estribo. ¿Ya? Entonces, carga que actúa simultáneamente a la producida por el viento sobre la superestructura. ¿Estamos? Y es así como ahora llegamos a la fuerza producida por el sismo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el espectro de diseño para Lima Metropolitana es esta de acá. Esta se construye con los valores que inicialmente lo hemos visto ahí en la parte teórica, y ya vendría a ser el espectro de diseño para Lima Metropolitana, donde este punto de acá es la aceleración, o sea, esta aceleración acá en este punto es de 0.5 veces G. ¿Estamos? Y el periodo de vibración, bueno, pues lo tenemos por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, el puente está ubicado, digamos, en Lima, en un suelo tipo B, y el uso de puente es esencial. ¿De acuerdo? Ojo, este es el mapa de isoaceleración expectada para un suelo tipo B, como es el caso de Lima. Si nuestro puente estuviera en otro sitio, la obligación del Ministerio de Transportes es para ese lugar también ha hecho o tiene que haber ya contratado a un constructor que realice, y ya debe haber los aspectos de diseño. O sea, con ellos tenemos que coordinar y ese aspecto de diseño nos tienen que proporcionar, porque eso requiere todo un estudio geotécnico, geológico de la zona. ¿Ya? Por lo general, eso ya lo tiene el Ministerio de Transporte, simplemente hay que pedirlas, como por ejemplo la de Lima, ¿no? Nos han presentado, pero sé que también los tienen para otras regiones. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos para el diseño? Miren lo que vamos a hacer. Normalmente, vamos a determinar la fuerza producida por el sismo. En este caso, el factor de respuesta R
vamos a tomar un valor tipo placa de gran dimensión, o sea, puede ser 1.5 o 2. En este caso vamos a trabajar con 1.5. O sea, R va a ser 1.5. Y luego la fuerza sísmica va a ser igual a la aceleración entre R y por la masa, ¿no? Donde la fuerza sísmica, acá, en este caso, ese es esto de acá, pero ya está ahí, por lo tanto, esto simplemente lo vamos a borrar. Y esto de acá es los 20 metros, que no se ve en esta parte, lo borramos. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces, al final, pues no, la fuerza sísmica va a ser igual a la aceleración entre R por la masa. Y esa fuerza sísmica va a actuar en el centro de gravedad de toda la estructura, ¿no? De toda la superestructura. ¿Ya? Muy bien, en este caso la fuerza producida por el sismo va a ser igual para el caso de puentes de un solo tramo, la aceleración es 0.5G, es decir, prácticamente se utiliza este valor mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el periodo de vibración es un valor bien bajo, ¿no? Prácticamente debe estar por aquí. Entonces, una forma práctica es determinar con este valor de 0.50G. Ese va a ser la aceleración, por lo tanto, la fuerza sísmica va a ser igual a la aceleración, ¿no? 0.5 veces G, dividido entre R, que es 1.5, y por la masa. Ahora, la masa, ¿cómo lo vamos a determinar? En realidad determinamos el peso de la superestructura, el peso, la carga muerta de la superestructura. Para eso tenemos que hacer pues un metrado, ¿no? Metramos las vigas, tenemos 4 vigas, 0.30 de ancho, 20 de longitud, altura 1,20, determinamos su volumen, multiplicamos por el peso específico del concreto y vamos hallando su peso, 69 toneladas. De ahí metramos las vigas carteles, ¿no? Sale 7 toneladas. La losa, metramos, sale 76 toneladas. Las vigas diafragma y 4 vigas, los metramos, hallamos su peso, 13.61 toneladas. Luego tenemos la barrera, hallamos su peso, finalmente sumamos y tenemos una carga muerta, ¿no? De 185.72, ¿ya? 185.72 toneladas. Y también hallamos el peso de la superficie de rodadura. En este caso sería, ¿no? 7.20 por 20 por el peso de la superficie de rodadura. Sale su volumen y por el peso específico de la superficie de rodadura hallamos el peso. Al final sumamos 185 más 16.20, nos va a salir un peso de 201.92 toneladas. ¿Cierto? Entonces, al final la fuerza sísmica, ¿no? Va a ser igual a este valor multiplicado por 0.5, o sea, el G desaparece porque la masa es igual a peso entre G, y como acá está multiplicando por G, se va a eliminar. Finalmente va a quedar 0.5 entre 1.5 y por el peso, pues, ¿no? 201.92. Si operamos, la fuerza sísmica va a salir 67.31 toneladas. Y esa fuerza sísmica, ¿no? Finalmente, pues, estaría actuando en el centro de gravedad de la sección del puente, de la superestructura, y esa fuerza sísmica va a generar un volteo al estribo. Y es ahí donde nosotros tenemos que chequear que el estribo no se voltee debido a estas fuerzas. ¿Ya? Los resultados llevarlo a la hoja de cálculo en un muro de gravedad. Eso ya lo tenemos, ¿no? Pero para eso ya requiere pues utilizar unos programitas y me parece que en el aula virtual ya está eso, ¿no? Es decir, a ver, vamos a buscarlo, ¿ya? En el aula virtual, en la semana 6, a ver, probemos, como recursos para la experiencia de aprendizaje,
Aquí están, ¿no? Muro de gravedad y muro envoladizo, ¿ya? Entonces nosotros podríamos utilizar esto de acá y podríamos aprovechar para verificar la estabilidad del muro. Pero para eso hay que descargar pues, este programita. Es una hoja de cálculo en Excel, ¿no? Lo descargamos. Lo voy a llevar a nuestra carpeta. Listo, ya lo tengo. Ahora lo abrimos. Listo, ya lo hemos habilitado, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Realmente lo que hacemos es utilizar ¿no? Esta hoja de cálculo donde aquí está el muro de gravedad, ¿no? Donde nos pide pues los datos de B, esta altura, la altura de anclado, este talón, ¿no? Todos los valores. Entonces esos valores nosotros le damos acá, pero obviamente pues de acuerdo a la altura del estribo uno va a hacer un tanteo, un predimensionamiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero les voy adelantando pues que nosotros esos valores aquí le damos con un predimensionamiento, ¿no? Con un primer cálculo. Al menos todo lo que está de color azul, digamos morado, ¿no? Color azul. En cambio, lo que está en blanco, no. Ahí no damos data porque tú te das cuenta que es un cálculo, a diferencia lo de aquí, que es un número, ¿eh? Acá también pide un número, o sea, ahí se tiene que dar sus valores, ¿no? Cuánto vale B, cuánto vale A, cuánto vale C, etcétera, ¿no? Y luego también le damos la capacidad de soporte de suelo. Normalmente de Lima su capacidad que es peso específico del suelo, ¿no? Normalmente el de Lima, su peso específico del suelo es algo así como 1.8 toneladas por metro cúbico. Y el ángulo de corte, el ángulo de fricción interna, los suelos de Lima, más o menos debe ser pues unos 33.5 grados, algo así, ¿no? Bueno, con eso determina ya el activo, el capasivo, y luego la capacidad admisible del suelo también debe ser algo así como un 4.5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Estamos? Y este D de 0.06, 0.6 metros ya lo explicaré más adelante, ¿ya? Cuando revisemos los estribos. Bueno, son estos valores que se dan y luego automáticamente ya el programa determina pues, ¿no? El peso de cada una de las figuras, determina la resultante, todo esto ya son cálculos que hace el programa. Y luego empieza pues los análisis, ¿no? Como el caso de determinar el empuje activo, el empuje pasivo, ¿no? Y luego hace un análisis para cada una de las fuerzas. Por ejemplo, para la fuerza de frenado, de cada 1.80, le damos el dato de la fuerza de frenado, cuál es la longitud del estribo, o sea, el ancho de la sección del puente. En este caso era 7.95. ¿No? Y con eso ya determina la fuerza de frenado, que no es otra cosa de dividir la fuerza de frenado entre la longitud del estribo. Determina que la fuerza de frenado es 2.09 toneladas por metro de longitud y con eso determina pues, el momento con respecto al punto O, momento de volteo del estribo, ¿no? Y luego hallamos acá la fuerza del viento, también le damos su valor y determina pues, el momento con respecto al punto O del estribo. Luego tenemos la fuerza del viento en los vehículos, ¿no? También hace su análisis. Luego tenemos la fuerza producida por el sismo. Y por último, vamos llegando acá, hace el análisis de la fuerza vertical sobre el dispositivo de apoyo, en cargas permanentes como la carga muerta, la carga viva, la carga vehicular, la carga de tráfico de bicicletas, y va determinando un factor de seguridad, que es lo que queremos, ¿no? Que un factor de seguridad al volteo sea mayor a 2, por ejemplo, y un factor de seguridad al deslizamiento sea mayor que 1.75. Como pueden ver, ahí cumple, ¿eh? La condición.
Y no conforme con eso, también hace un análisis, ¿no? Para determinar la carga actuante. Por ejemplo, acá la carga actuante es de 20.58 toneladas por metro cuadrado. Y el admisible, según lo que hemos adoptado ahí, está pues como 58 toneladas por metro cuadrado. O sea, resiste sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hay que aprender, es lo que vamos a tener que trabajar la próxima clase, ¿ya? Cómo utilizamos este programita y los otros programitas que hay en Excel para ver la estabilidad de tabulas. ¿Estamos? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ahora lo que queda pues es que ustedes participen en la actividad, ¿no? Cada uno de ustedes, o si se reúne de forma grupal también, a ver, determinen pues la fuerza de frenado, determinen la fuerza del viento, la fuerza sísmica, y esos valores, y luego ya dejarlo listo, o si se puede también, pues, ¿por qué no aplicarlo en un muro de gravedad? Bajar la hoja de Excel y dar las datas respectivas. ¿Estamos? Muy bien, no sé si hay preguntas. Ingeniero, buenas noches. Dime. Ingeniero, ¿esta semana que viene hay examen o la próxima semana? Esta semana normal, en clase, hay que trabajar. Lo que sí les recomiendo, acuérdense la actividad que hemos tenido del diseño de un puente tipo losa, diseño de un puente tipo viga losa. Algo similar viene la práctica, pero igual yo les voy a proporcionar en el aula virtual, les voy a comunicar por mensajería, en donde lo estoy poniendo, digamos, algunas evaluaciones que he tomado antes, les voy a poner para que ustedes tengan alguna referencia de cómo es la práctica 2. El trabajo de viento es eso que dejó para practicar grupal, eso se puede realizar grupal y eso nos sumaría punto, pues, ingeniero. A ver, te refieres al trabajo de viento, eso hay que ver en qué semana estaría, estamos en la semana. Lo de la semana 5 me parece que ya eso sí no lo vamos a poder hacer porque ahí, a ver, no, este de acá ya no lo vamos a pasar por alto porque es un puente que tiene varios tramos, por lo menos 3 tramos. Mi ideal hubiera sido pues llegar a ese nivel, pero no nos da tiempo. Más bien vamos a pasar a la semana 6 y en la semana 6 sí tenemos acá como actividad complementaria, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay por acá. Ya, ¿no? Se solicita determinadas dimensiones y verificar la estabilidad al golpeo y deslizamiento de un estribo con apoyos fijos que sostienen un puente de una sociedad compuesta por líneas sustentadas al cúmulo de la condición regular. Considere las siguientes cargas horizontales: el empuje, fuerza vehicular, presión del viento. Ay, ay, ay. Ok, o sea, acá lo que ustedes tienen que hacer pues es determinar cómo incide en la presión del viento, ¿no? Sobre todo aquí. Este es el apoyo fijo y todos los demás son apoyos móviles, ¿ya? Entonces aquí nos está dando ya las dimensiones, la geometría del puente, y con eso nosotros vamos a hallar las fuerzas horizontales acá, la de frenado y la del viento, ¿cierto? Acá es apoyo móvil, por lo tanto, esto también es apoyo móvil, no solo este de acá. Por lo tanto, hay que analizar este estribo, ¿no? Pero todavía no hemos visto estribo, por lo tanto, yo sugeriría que solamente vayan determinando primero las cargas. Y la próxima semana sí ya lo vamos a ver un poco sobre estribos, y ahí ya podrían trabajar con esta actividad. En cambio, la actividad 5, a ver, déjenme ver, de repente la actividad 5 podemos trabajarlo, pero sin entrar al diseño específicamente, ¿no? A ver, vamos a trabajar.
Eh, este es el puente, no. Ya, lo que sí pueden hacer sería predimensionar, ¿cierto? Porque entonces lo que acá van a tener que apoyarlo en 3 tramos, parecido al como les estaba mostrando en la actividad 6. Actividad 6. Acá prácticamente está dimensionado ya. O sea, es el resultado del redimensionamiento del puente, ¿no? ¿Ya? Algo similar a estos valores tiene que salir. 1 metro, .80, porque son 3 tramos, ¿no? Como pueden ver, ¿eh? Es lo mismo, solo que acá ya se ha planteado la solución, ¿ya? Para que vean. Analícenlo, por favor, cómo salió las dimensiones y cumple lo que nosotros hemos aprendido en clase, que solo que tenemos tramos continuos. Por lo tanto, la viga, pues, ya no es el 0.07 de la luz, ¿no? En este caso, la luz, estamos hablando de 21 metros o hasta 18 metros, me parece, porque son 51. Si lo dividimos entre 3, ¿cuánto va a resultar? 51, si lo divido entre 3, 51 lo divido entre 3, va a resultar 17 metros, ¿no? Si es 17 metros y la altura de la viga sería pues el 0.065, ¿no? De ese valor, por 0.065 va a resultar 1.10, ¿no? Por eso es que aquí al final está proponiendo 1 metro. Pero sin embargo salió 1.10. 1.1 y acá está proponiendo 1 metro, ¿no? Necesitas determinar las dimensiones y verificar la estabilidad de golpeo de su puente de 51 metros de longitud. Carga vertical, carga característica del suelo, condiciones del suelo de vibración, redimensionamiento inicial del estribo, eso estaría, ¿no? Cálculo de empuje. Ya, bueno. Hay que ir determinando las fuerzas horizontales, pues, ¿ya? Y luego tienen que chequear también las dimensiones de lo que se está planteando al puente. Me parece que tendría que ser 1 metro. 1 metro podría ser, ¿ah? Es cuestión de trabajar nomás con esas dimensiones. Y en la actividad 7, entonces, que hemos puesto, a ver, déjenme ver, actividad 7. Este es como una práctica, ¿no? ¿Ves? Práctica calificada 1, lo he puesto ahí como un modelo nada más. Podría ser como la práctica, pueden irlo revisando. Un ejemplo es una práctica que se tomó en alguna oportunidad, ¿ya? Es para que lo practiquen nada más, no es. Y 8 ya no creo que no haya nada en la actividad 8, ¿no? Actividad 8. Bueno, un examen final también le he puesto ahí como modelo para que lo vayan practicando ustedes y vayan viendo pues cómo fue un examen final, ¿no? Ahí lo revisan, ya por favor revísenlo, pero ese ya es pensado para el examen final. Entonces, resumiendo, lo que ustedes van a hacer prácticamente es redimensionar un puente que se plantea en esta actividad, en la actividad 5. Ahí justamente lo tienen ustedes el archivo en AutoCAD para que lo puedan pues hacer mejor el predimensionamiento, ¿no?
Y acá un poco que nos plantea, pues, ¿no? Nos dice qué dimensiones tiene el puente, cuáles son sus características. Si bien es cierto, según la topografía es de 50 metros de luz, pero al final quedó 51 metros, ¿cierto? Y ahí está la arquitectura. Y la solución de este puente prácticamente es lo que les estaba mostrando en la semana 6. Es parecido a la solución, solo que exactamente no lo he puesto porque yo quería que ustedes ahora lo predimensionen bien, ¿cierto? Es parecido a esto va a salir, pero sería bueno que lo chequeen. No necesariamente va a salir exactamente igual. Por ejemplo, ya me di cuenta que la altura no es 1 metro, sino 1,10, ¿no? Por ejemplo, ya cambió un poquito. Y luego, una vez que lo chequeen, ustedes determinen las fuerzas horizontales. Todavía no lo incorporen el estribo porque hay que revisar, y a la clase que viene lo vamos a ver un poco más a detalle el estribo, será pues las 2 primeras horas, ¿no? Y aprenderemos a utilizar la hoja de Excel, ¿ya? Pero sí me interesa que vayan determinando las fuerzas horizontales, la fuerza de frenado, la fuerza de viento y la fuerza sísmica. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes, no sé si en algo ayudó esto para aclarar. Listo, entonces revísenlo, la actividad 5, traten de hacer su predimensionamiento, tengan como referencia que ya se solucionó eso en la actividad 6, pero no está exactamente los valores que le corresponden, ¿no? ¿Ya? Entonces hay algunas cositas que tienen que ajustar nada más, nada más. Una vez que consiguen eso, ya determinen la carga horizontal. ¿Estamos? Bien, entonces ahora sí voy a detener la grabación.